de los cursos, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Vaya, no puedo mover eso. Hay que, hay que ver esos videos para ir trabajando e ir preguntando, si no, de repente no van a preguntar absolutamente nada y yo realmente no sé cómo harán las tareas. No sé cómo harían las tareas porque si no, si no miran los videos, yo digo, si miran los videos, alguna duda, alguna pregunta se les va a ocurrir, pues, ¿verdad? Pero si no miran los videos, realmente no sé cómo es que puedan trabajar, a menos que alguien se las dé, ¿verdad? Les dé la copia. Pero bueno, yo no sé. Realmente lo que creo yo es que cada quien tiene que ir haciendo su parte, ¿no? Eh, sé que sé que hay un montón de gente que la copia y ustedes lo saben perfectamente, yo lo he visto, cómo se pasan las tareas, ¿no? Yo lo sé, hasta grupos para pasarse las tareas tienen. Entonces, pero se trata de hacer lo que corresponde de cada quien. Si usted quiere seguir estudiando, si usted quiere continuar sus estudios, eh, de repente tiene que hacer su trabajo, ¿no? Esta clase de matemáticas es la que les va a cerrar las puertas o les va a abrir las puertas en la universidad. Esta clase. Así que hay que ir haciendo las tareas. Bueno, decíamos, dos triángulos rectángulos son semejantes si uno de sus ángulos agudos es congruente, ¿verdad? Para cada uno de los ángulos. Y aquí nos presentan la figura en donde sobre el triángulo grande sobreponen la figura del triángulo pequeño, ¿no? Como que pudiéramos levantar este triángulo y ponerlo encima de este, ¿verdad? De tal forma que podemos ver que el ángulo teta, así se llama esta letra griega, ¿verdad? Así se pronuncia, pero se escribe así, ¿no? Este ángulo es congruente, ¿verdad? Con este. Ahí podemos ver que esos son congruentes. Y si esos dos ángulos son congruentes, entonces los otros dos también son congruentes. ¿Por qué? Porque este más este tienen que sumar 90 grados. ¿Por qué tienen que sumar 90 grados este? Porque en todo triángulo rectángulo la suma de los ángulos internos es 180. Si estos dos suman 90 y este mide 90, la suma de los tres va a ser 180. Entonces, basta con que uno de los dos ángulos agudos sea congruente en dos triángulos rectángulos para que digamos que los dos triángulos son semejantes. Entonces, una vez que son semejantes dos triángulos, ¿qué podemos decir de ellos? La semejanza se representa con un símbolo como el siguiente, vaya, supóngase triángulo ABC' es semejante con el triángulo ABC. Se representa así. Este es el símbolo que significa semejanza entre esos dos triángulos. Y si esos dos triángulos son semejantes, significa que la medida del ángulo A es exactamente igual a la medida, o son congruentes, ¿verdad? O es congruente, o la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo A, en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de los dos triángulos, del ángulo A de este triángulo y el ángulo A de este, ¿no? Que la medida del ángulo B' es exactamente igual a la medida del ángulo B, que la medida del ángulo C' es exactamente igual a la medida del ángulo C, ¿verdad? Y si eso es cierto, entonces se pueden establecer relaciones entre los lados de los triángulos. Vaya, por ejemplo, eh, antes de entrar a la definición de lo que dice el libro, supóngase que nosotros tenemos en estos dos triángulos las siguientes medidas. Este lado mide 6, digamos, ¿no? Este mide 8 y este mide 10. Este mide, eh, a ver, eh, discúlpenme que ahí se trabó. Esta cosa sucede siempre. Vamos a ir a otra pantalla. Ahí tenemos, ¿no? Decíamos, si este lado mide 6, este mide 8 y este mide 10, y supóngase que aquí este mide 3, este mide 4 y este mide 5, triángulos rectángulos. Y podemos verlos, ¿no? 3 al lado 9, 4 al lado 16, 9 más 16, 25, que sería lo mismo que el cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Son triángulos rectángulos, entonces
tiene que cumplirse el teorema de Pitágoras, ¿verdad? 6 al lado es 36, 8 al lado es 64, 36 más 64, 100, que sería el cuadrado de eso. Entonces, si eso es cierto, nosotros podemos decir que si dividimos la longitud de este lado entre este, nos tiene que dar lo mismo de dividir este entre este, y lo mismo este entre este, porque son semejantes. Por eso se cumple esa situación, ¿verdad? Pero en el libro nos dicen es que, que se pueden establecer 6 relaciones, y eso para entrar ya a la parte que corresponde al asunto de la trigonometría, ¿no? ¿Verdad? Para entrar a la parte de ¿cómo se llama? Del desarrollo del contenido. Entonces, lo que nos dicen ahí es, bueno, pero antes lo que les decía, ¿verdad? Que tiene que cumplirse que este entre este, ¿verdad? Si son semejantes, es lo mismo que dividir este entre este, los lados correspondientes. ¿A qué se le llaman lados correspondientes? Pues a los que están opuestos exactamente al ángulo que son congruentes, ¿no? Este lado está opuesto al lado A, que, ¿verdad? Este lado es opuesto al ángulo A, que es congruente con este, ¿no? Entonces, si yo divido este entre este, como son lados correspondientes, me va a dar lo mismo que dividir este entre este. ¿Por qué este entre este? Porque son los lados correspondientes al ángulo B y B', ¿no? Que son congruentes. Este, dijimos que sería 8, ¿no? Este lado 8 y este 4. Entonces, este lado es opuesto al ángulo B, que es congruente con el ángulo B'. Entonces, si dividimos este entre este, eso va a ser igual a este entre este, ¿verdad? Y va a ser igual a este entre este también. ¿Por qué este entre este? Porque son los lados opuestos a los ángulos rectos. Entonces, se tiene que cumplir esa igualdad. Y ahí lo vemos, esto es 2, ¿no? ¿Verdad? En todos los casos, 6 entre 3 es 2, 8 entre 4 es 2 y 10 entre 5 es 2. Eso se cumple precisamente porque esos triángulos son semejantes. Y si son semejantes, entonces se cumplen las diferentes razones que podemos establecer, ¿no? Entre los lados de este triángulo nosotros podemos establecer 6 razones. Y lo mismo acá. Entonces, como son semejantes, las razones que se establezcan en este triángulo respecto a las que se establezcan con este, tienen que ser iguales, ¿verdad? Claro, si son correspondientes a los lados proporcionales, se dice que son, y ahí lo podemos ver también, ¿no? Si son proporcionales, significa que se va a cumplir lo que le estaba diciendo. Profe, ¿no? Disculpe. Buenos días. Profe, soy el papá de Kelly Samantha. Le quiero hacer una consulta, profe. La tarea que envió antes de la Semana Santa, el plazo es para hoy, no hay un día más. Mire, les estoy diciendo que me la pueden mandar hasta el miércoles, porque hasta el miércoles va a estar abierta ¿cómo se llama? Sí, yo estoy escuchando lo que usted está explicando. Hasta el miércoles va a estar abierto el formulario. Viene el formulario, o sea, ¿cómo es eso? Como una especie de cuestionario o ¿de qué? Tipo examen, algo así, pero no es un examen, puesto que ahí tendrán resueltos sus problemas si ya los han hecho en el ¿cómo se llama? En el transcurso del tiempo, ¿no? Si ya tienen resueltas sus tareas, entonces... sí, es que ella la ha hecho, la tiene avanzada ya, pero sí le falta, porque usted sabe que es larga la tarea. Y como le estaba explicando, este teléfono es mío, entonces a veces lo camino yo y la tracé pues prácticamente. Ajá. Yo la tracé porque este número es mío y está metido en el grupo, entonces perdóneme, no pudo avanzar ella. Perdóneme, le voy a pedir que que no sea este medio, ¿verdad? Así para hacer alguna consulta, que utilicemos pues el WhatsApp personal del profesor y por ese medio comunicarnos, porque estas cosas de repente no tienen por qué discutirse delante de los muchachos, delante de los demás alumnos que están escuchando, todos ellos, ¿no? Ok, está bien entonces. Okay. De todas maneras le agradezco. Bueno, estamos a la orden. Bueno, gracias. Hasta luego, bueno. ¿Qué les decía, muchachos? Que se pueden establecer 6 razones entre los lados de este triángulo y entre los lados de este triángulo, ¿verdad? 6 razones.
Hay razones, ahorita razones trigonométricas. Creo que sobra ese último adjetivo, ¿no? Pero se pueden establecer 6 razones. Entonces, ¿cuáles serían esas 6 razones? ¿A qué se le llama una razón? Pues al cociente, ¿no? Al cociente de dividir este lado entre este. Y también se puede dividir la longitud de este lado entre este, ¿no? Ya dividimos este lado entre este y este mismo lado entre este. Son 2 razones para cada lado, ¿no? Entonces son 3 lados y son 2 razones para cada lado. Son 6 razones las que se pueden establecer. Podemos dividir la longitud de este lado entre este y la longitud de este lado entre este también. Bueno, y nos quedaría este. Entonces podemos dividir este lado entre esta longitud y esa misma longitud de ese lado entre esta. Las mismas razones se pueden establecer acá y como son triángulos semejantes, entonces esas razones tienen que ser iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos? Una razón es una división, ¿no? La longitud de este lado entre la longitud de este, nosotros la podemos representar de la siguiente manera. BC, por ejemplo, es la longitud de este lado. Sobre AC sería una razón, ¿no? Sobre AC. La razón, este lado entre este lado. Como estos dos triángulos son semejantes, entonces significa que esa razón tiene que ser igual a la longitud de este lado entre ese, ¿no? O sea, B', C', que es la longitud de este lado, sobre AC'. Esa es la primera razón, ¿no? Ahora, este mismo lado entre este, ¿no? Agotemos en el... Podemos ir girando a favor de las manecillas del reloj y, ¿cómo se llama? Agotando las posibilidades para que no se nos quede ninguna, ¿no? Este lado entre este ahora, ¿no? Pues sería BC entre AB. Y esto tiene que ser igual a B', C', B', C' sobre AB', que serían los lados correspondientes, ¿verdad? Ya están las 2 razones de este lado que ya también corresponden a él. Ahora vamos con este, ¿no? Y así en el orden, en el sentido de las manecillas de reloj. ¿Qué razón nos queda para este lado? Pues AC entre AB, ¿no? Tiene que ser igual a la longitud AC' sobre AB'. Y bueno, entonces este lado entre este, ¿no? AC entre BC es igual a, sería AC' sobre B'C'. Bueno, ya están las 2 razones de estos 2 lados, ¿no? Ahora sería las de este, ¿no? Este entre este y este entre este. Ahí están las 6. Bueno, lo vamos a colocar por acá. Decíamos entonces AB sobre BC va a ser igual a B'C' sobre AC'. A ver, ¿con cuál estoy? AB' entre B'C'. ¿Verdad? No. ¿Cómo estoy? Dijimos AB entre BC, entonces sería AB', aquí estoy mal, ¿no? AB', la que corresponde a este lado, ¿no? AB' sobre B'C'. Y nos queda entonces AB entre AC, ¿no? AB entre AC. Y esto sería igual a AB', ¿no? AB' sobre AC'. Entonces esas son las 6 razones que se pueden establecer entre los lados de un triángulo. Y si los 2 triángulos son semejantes, entonces las razones correspondientes tienen que ser iguales, tienen que ser exactamente iguales, tienen que darnos los mismos resultados. Como aquí tenemos números, ¿verdad? Podemos establecer esas razones nosotros, o algunas de ellas, ¿verdad? Algunas de ellas. Que es, creo que lo que sigue en el texto. Vamos a ver. Aquí, no, aquí solo que la dejen expresada, ¿verdad? Bueno, ahí que la dejen expresada.
Este es el primer ejercicio de la segunda tarea que les queda, ¿no? Dice, en los dos triángulos rectángulos los ángulos son iguales. ¿Cuál es la razón de los lados del triángulo STU que es igual a la razón dada de los lados del triángulo QPR? Y nos dan estas tres, ¿no? Entonces, que establezcamos, estas son razones establecidas en este triángulo, ¿no? Que establezcamos cuál es la razón correspondiente a esta en este otro triángulo, nos están diciendo, ¿no? Entonces, QR sería este lado, ¿verdad? Y la que sería correspondiente en este otro triángulo sería este, SU. Entonces, QR entre PQ, entre PQ, perdón, QR, ¿cuál es? QR es esta, ¿no? Entre PQ, esta longitud entre esta, nos están diciendo, entonces tiene que ser igual a esta longitud entre esta. Y solo dejarla expresada, ahí no hay que hacer nada más, ¿no? Y igual en las otras dos, PR sería esta longitud que corresponde a esta, entre QR, ¿no? Entre QR. PR entre QR va a ser esto entre esto. PR entre PQ, esto entre esto. Y lo único que tiene que hacer es dejarlo expresado ahí. Bueno, les decía que nosotros podemos verificar esto, ¿no? Vaya, por ejemplo, decíamos este lado entre este, ¿verdad? Pero como tenemos longitudes, le pusimos esos números ahí. Sería el cociente, ¿verdad? 6 entre 8, la razón entre estos dos lados, 6 entre 8, debe ser igual a 3 entre 4. Y esto es cierto, ¿no? Si le sacamos mitad a 6 y 8, nos quedaría 3/4, o sea, esto es cierto, ¿no? Digo yo que esa fue la primera que establecimos, ¿verdad? BC entre AC, sí, está, este entre este, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver con números que esa expresión es cierta. Este entre este, ¿cómo sería? Pues 6 entre 10, ¿verdad? Vamos a hacer acá. 6 entre 10. ¿A cuál correspondería? Pues a 3 entre 5. ¿Verdad? La razón, este entre este lado tiene que ser igual a este entre este. Y así podemos continuar, ¿no? Bueno, ahí les queda, ¿verdad? Ahí les queda eso. Ahora, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, entonces nosotros nos podemos referir a sus lados respecto a un ángulo con algunos nombres, ¿no? Yo creo que ya no ocupamos todo esto. Ustedes lo pueden repetir ahí el video, retrocederlo, adelantarlo, ¿verdad? Así que yo puedo ir borrando algunas cosas acá. Por ejemplo, respecto a este ángulo, nosotros podemos darle nombre a los dos lados, a los dos lados a los dos lados perpendiculares del triángulo, ¿no? Ya no necesitaríamos esto incluso, ¿no? Podemos darle nombres respecto al ángulo, ¿no? Por ejemplo, este lado es el lado que está al frente de este ángulo, ¿no? Entonces, respecto a este ángulo, nosotros le podemos llamar lado opuesto a este lado, ¿verdad? Yo lo voy a abreviar como L.A, así, ¿verdad? L.A, y eso significa lado, perdón, es L.O, ¿verdad? L.O debe ser, lado opuesto, con las siglas, pues. Lado opuesto. Entonces, y eso significa, ¿verdad? L.O, lado opuesto. Entonces, al otro lado que es perpendicular, le podemos llamar lado adyacente. A ese es el lado opuesto, el que está al frente, ¿no? Entonces, el otro lado del triángulo que es perpendicular a este se va a llamar lado adyacente. Yo lo voy a abreviar así, L.A. L.A. ¿verdad? Este lo vamos a llamar lado adyacente. Lado adyacente, ¿no? Y se escribe así. ¿Por qué estoy haciendo esta acotación? Porque en el libro utilizan otra simbología. Vamos a ver, miren cómo lo abrevian, ¿no? Lado opuesto, ¿verdad? OP. Y adyacente, ADY. Yo creo que se entiende más fácilmente
esta nomenclatura, ¿no? Lado opuesto, L punto O punto, ¿verdad? Lado adyacente, L punto A punto, ¿o no? ¿Alguien que me lo comente? ¿Qué se entiende mejor? Si utilizamos la nomenclatura del libro, lado opuesto se abrevia así, y lado adyacente, así. ¿Qué se entiende mejor? Yo digo que esto, y en la mayoría de los libros se utiliza esta simbología, en la mayoría de los libros de matemáticas, ¿verdad? Se utiliza esta simbología. LA para lado adyacente, LO para lado opuesto. Y este es la hipotenusa, que siempre se le llamó así, ¿verdad? En los triángulos y los rectángulos. Hipotenusa, ¿verdad? Que se representa como H. Entonces eso sería, ¿verdad?, lo que necesitamos entender e identificarlos, ¿no? Hipotenusa. Necesitamos identificar esos tres nombres para los tres lados, ¿no? Pero acuérdese, este lado y este lado reciben nombre respecto al ángulo. Supóngase que tuviésemos el ángulo por acá, que se llamara beta, ¿verdad? Si el ángulo se llama beta, eso cambia, ¿no? Eso cambia respecto al ángulo beta. El lado opuesto no es el mismo para el ángulo teta, ¿no? Al ángulo beta se le opone este va a ser el lado adyacente para el ángulo beta, ¿verdad? O sea que estos nombres son respecto a los ángulos. Esto sería respecto al ángulo este y este respecto a este ángulo. Respecto a al ángulo B, ¿verdad? Esto hay que acotarlo, ¿verdad? Respecto al ángulo teta, ¿verdad? Respecto al ángulo teta. Respecto al ángulo beta, ¿cuál es el lado opuesto? Es AC, ¿verdad? Es que aquí solo el nombre lo pusimos, ¿verdad? Bueno, lo que significa cada ¿cómo se llama? Cada abreviatura entonces vamos a quitar esto de acá. Y entonces vamos a hacer una especie de ejercicio o de ejemplo en el que vamos a decir cuáles son cuál es el lado opuesto, cuál es el lado adyacente respecto a cada uno de los ángulos en el triángulo ABC, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces sí, coloquemos acá beta, ¿no? Digamos cuáles son los lados opuestos y adyacentes en el triángulo ABC. Esta es una simbología para triángulo que supongo yo ya la han estudiado en otras clases. En el triángulo ABC para los ángulos teta y beta. Entonces, solución acá, ¿no? Y decimos, para teta, ¿verdad?, lado opuesto, FC. Lado adyacente es AC. Ya está. Para beta, lado opuesto sería AC. Lado opuesto, AC. Y lado adyacente, BC. Dijimos que AB siempre va a ser la hipotenusa, ¿no? Bueno, escribámosla, ¿no? AB, la hipotenusa, igual que acá, ¿no? AB, la hipotenusa AB. Vuelvo a preguntar, ¿no? Vuelvo a preguntar, miren, en el libro utilizan esta simbología, ¿verdad? Esta abreviatura para decir lado opuesto, ¿no? Miren cómo se llama el ángulo respecto a teta, ¿no? Lado opuesto. Pero ¿cómo lo abrevian? OP.
El lado adyacente al ángulo θ lo abrevian ADY. A mí realmente no me gusta esa ¿cómo se llama? Esa simbología, porque esa simbología nadie más que los que escribieron este libro o estos libros de la Secretaría hondureña la utilizan, ¿no? Si usted busca un libro cualquiera, un libro de matemáticas, cualquiera, ¿no? La abreviatura para el lado opuesto es L.O. La abreviatura para el lado adyacente es L.A. Y no se trata de que yo no quiera, ¿cómo se llama? Innovar, ¿verdad? En cuanto a escribir o hacer alguna cosa diferente a como se ha venido haciendo antes. Es que es más fácil de entenderlo, pues. Alguien que me diga lo contrario, si a alguien no le gusta, puede utilizar esta simbología. Por mí no hay ningún problema, ¿no? Por mí no hay ningún problema. ¿Estamos? ¿Alguien? ¿Nadie va a comentar nada? Si es que están en clase, muchachos. ¿Alguien Sí, está profe, escuchando? a mí se me hace más fácil así como le explicó usted, que como está en el libro, es más fácil de entenderlo. Con esta simbología, no tenemos ninguna objeción, ¿verdad? Con esta simbología, más fácil de entenderlo que con esta simbología que están utilizando en el libro. Aunque tenemos que identificarlo, ¿verdad? Tenemos que identificarlo porque aquí van a estar utilizando esa simbología, ¿no? OP, lado opuesto, ADY, lado adyacente. A mí no me gusta escribirlo así porque en ningún libro, en ninguna parte del mundo le han cambiado esa nomenclatura, ¿no? Bueno, acá nos dicen en el ejercicio 1.2, exprese las siguientes razones en la figura 1.1 en la forma breve como en el ejemplo 1.1. Bueno, nos están hablando de esta figura, creo yo, ¿no? A ver, esta, ¿no? Figura 1.1. Que expresemos en forma breve. Ellos están diciendo que se le llama forma breve, ¿verdad? Representar una razón como, vaya, por ejemplo, esta, BC entre AC, como lado opuesto entre el lado adyacente. Entonces nos dicen BC entre AD. Este triángulo es el mismo que nos están presentando acá, ¿no? Entonces me voy a basar en este, ¿no? Me voy a basar en este. Entonces lo que nos dicen es que lo expresemos utilizando esta nomenclatura, lado opuesto, lado adyacente e hipotenusa, ¿no? Entonces, lado opuesto es BC respecto al ángulo θ, ¿no? Y AB sería hipotenusa, entonces esto sería pues lado opuesto sobre hipotenusa, o sea, L.A. entre H. Eso es lo que nos están diciendo, ¿verdad? Que escribamos esto, vaya, por ejemplo acá, BC entre AB. Esto se puede escribir como lado opuesto respecto al ángulo θ, ¿verdad? Lado opuesto entre hipotenusa, pero digámoslo, respecto a θ. ¿Por qué razón estoy diciendo esto? Porque aquí yo puse otro ángulo, ¿no? Entonces respecto a θ sería lado opuesto entre hipotenusa, pero respecto a beta sería, este sería lado adyacente entre hipotenusa respecto a beta, ¿verdad? O sea que se puede expresar de las dos formas. Se puede expresar de las dos formas. Por esa razón tiene que ver con el ángulo, ¿verdad? ¿Cuál es el lado opuesto al ángulo beta? Este. ¿Cuál es el lado adyacente al ángulo beta? Este, ¿no? Entonces, respecto al ángulo beta, ¿cómo sería? BC sobre AB sería, pues, lado adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Esto respecto al ángulo beta, ¿verdad? Esas dos formas. Entonces ahí nos están diciendo en el libro, ¿verdad? En el ejercicio, que representemos esto y se basan en la figura esta, ¿no? La figura 1.1, pero este triángulo es el mismo, o sea que perfectamente se puede trabajar con esto, ¿no? BC sobre AB sería respecto a θ. Déjenme ver si alguien puede entrar. Sí, puede entrar, solo 97 personas. Entonces, ¿qué era lo que les decía? Ah, bueno, aquí en el libro, ¿no? Por ejemplo,
¿Quién es esta razón en términos de la abreviatura es esta, verdad? BC es este, sobre AB este, entonces lado opuesto respecto a teta sobre hipotenusa. ¿Quién es AC sobre AB? AC sería lado adyacente del ángulo teta, ¿verdad? Sobre AC, AC sobre AB, entonces lado adyacente sobre hipotenusa, ¿no? ¿Quién es AC sobre BC? AC, lado adyacente sobre BC, lado opuesto, ¿no? Y eso es lo que hay que ir escribiendo ahí. La abreviatura, ¿no? La abreviatura, a la par. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Ok. Bueno. Discúlpenme que están mandándome algunas cosas acá. Discúlpeme, ya seguimos, que me están preguntando aquí algunas cosas. Discúlpeme, ya continuamos, que están escribiéndome aquí algunas cosas. Bueno. Permítanme. Bueno, estábamos ahí, ¿no? Quedamos claro entonces que aquí lo que hay que hacer es utilizar las abreviaturas estas que nos están diciendo, ¿verdad? Lado opuesto sobre el lado adyacente, el lado adyacente sobre hipotenusa, etcétera, ¿no? Ahí creo que no hay problema, ¿verdad? Aquí lo que nos están preguntando es que indiquemos cuál es la hipotenusa y cuál es el lado opuesto y cuál es el lado adyacente en cada uno de estos triángulos. Si yo escojo este triángulo, Elia, ¿cuál es la hipotenusa? ¿Cuál es el lado opuesto? ¿Cuál es el lado adyacente? Este triángulo, el del inciso C. La hipotenusa es la C, el lado opuesto es B y el lado adyacente es A. Muy bien, muy bien. Yo sé que usted presta atención. ¿Alguien más? ¿Quién? José Rojas. ¿Está en clase, amigo? Sí, profe. ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Cuál es el lado opuesto y cuál es el lado adyacente en el triángulo del inciso I? La hipotenusa creo que sería el lado adyacente creo que sería C y el lado opuesto creo que sería B. Perdón si me equivoco. Mire dónde está el ángulo recto, ¿no? Mire dónde está el ángulo recto. La hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces la hipotenusa sería A. El lado opuesto al ángulo recto siempre es la hipotenusa. A es lado opuesto al ángulo de 90 grados. No, profe. Entonces, ¿cuál sería la hipotenusa, José? B. B, muy bien. ¿Cuál sería el lado opuesto al ángulo recto? El que está al frente, ¿me? El que tiene al frente. ¿Cuál es el lado que tiene al frente el ángulo teta? A. Ah, muy bien. Y el lado adyacente, pues el que queda, que sería C. C, eso es.
Claro. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias por explicar. Ok. Kelsin. ¿Está en clase, Kelsin? Kelsin. Kimberly. ¿Está por ahí, Kimberly? Bueno, entonces seguimos, ¿no? No quieren contestar. No quieren contestar o no quieren, ¿verdad? Bueno. Luego, después de eso, miren, el video, les hago acá una acotación. El video, o los videos, perdón, de la clase de matemáticas van, como les dijera, van seguidos todo el desarrollo de la unidad, ¿no? Esta es una unidad, vaya. Todo lo que está acá es una unidad, hasta la página 70 y algo, creo, 70 y, no sé. A ver. Hasta la página donde termina, déjenme ver. Sí, donde termina todo esto de geometría sería una unidad. Entonces hasta acá el contenido de los videos va así seguido, pues solo lo separé en dos partes para que no quedara tan largo, ¿verdad? Cada uno de los videos. Pero hasta acá es una unidad. Y esto es lo que vamos a evaluar en este parcial, ¿verdad? En este parcial que estamos, ¿verdad? Primer parcial hasta acá, hasta la página 70 y, ¿qué? 73, hasta ahí era el contenido, ¿no? Esto ya es una tabla que ahí en el video se explica cómo se utiliza, ojalá que les quede bien claro. Y si no, por eso les digo, hay que ver los videos y preguntar, ¿no? Pero hasta acá terminaría el contenido del primer parcial, página 74. ¿no? La página 74. Luego vienen otras dos unidades, vectores y matrices, una unidad, y la otra, bueno, que ahí va, cuando lleguemos a ella vamos a hablar de ella. Entonces el contenido de los videos está desarrollado en forma continua hasta ahí, ¿verdad? Los dos videos están desarrollados en forma continua hasta allí, hasta la página 70 y algo, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque aquí ya entramos a otra parte, ¿verdad? A otra, como quien dice, a otro apartado de la unidad, ¿no? A otro apartado de la unidad. Hemos estado hablando de semejanza, pero aquí ya entramos a otra cosa, ¿no? Aquí entramos a otra cosa. No nos han definido las razones trigonométricas todavía, así se llama el contenido, pero no nos la han definido. Solo nos han definido que se pueden establecer 6 razones entre los lados de un triángulo, ¿verdad? Y si hay otro triángulo que es semejante a ese, entonces esas razones son iguales, que respecto al ángulo, ¿verdad? Los lados de un triángulo rectángulo reciben un nombre, ¿no? Al lado que está al frente del ángulo en referencia se llama lado opuesto. El lado que es perpendicular al lado opuesto, ¿verdad? En este caso va a ser lado adyacente, y el lado más largo la hipotenusa. Eso es lo que nos han dicho hasta acá, no nos han dicho otra cosa, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, no digo más, mejor, ¿verdad? No digo más. Eso es todo lo que nos han definido, ¿no? Repito, ¿qué nos han definido? Que en dos triángulos semejantes, en dos triángulos rectángulos semejantes, entonces las razones trigonométricas, las razones establecidas entre los lados de los triángulos son iguales. Las razones entre los lados correspondientes son iguales. Eso nos dijeron acá, ¿no? En todo esto, eso fue lo que nos dijeron. Y en este, pues que el lado opuesto al ángulo recibe ese nombre, que el otro lado, el que es perpendicular al lado opuesto, recibe el nombre de lado adyacente, y el lado más largo del triángulo hipotenusa, como en el triángulo
rectángulo, ¿verdad? Y el teorema de Pitágoras. Eso es lo que nos han dicho ellos. Y acá en el ejercicio que identifiquemos quién es el lado opuesto, quién es el lado adyacente y quién es la hipotenusa respecto a un ángulo, ¿verdad? Eso es lo que nos pidieron ahí y eso es parte de la tarea. Bueno, vamos a hablar de unos triángulos que se les llama triángulos especiales. Y hay dos, dicen acá. Bueno, en realidad hay muchos triángulos que se les llaman triángulos especiales, pero nos van a hablar particularmente de dos triángulos acá, ¿no? De los triángulos 45, 45, 90. Eso le suena, ¿no? Esas medidas. 45, 45, 90, ¿qué sería? ¿Le suena a los que han estado en el Pedro Núcleo? Porque yo sé que hay gente que viene de centros básicos, ¿verdad? Pero los que han estado en el Pedro Núcleo, ¿le suena un triángulo 45, 45, 90? Otro de 30, 60, 90, ¿le suena? Es decir, ¿le suena algo conocido esas dos expresiones? 45, 45, 90, 30, 60, 90. ¿Le suena algo conocido? Algo que... Las escuadras de dibujo técnico. Exactamente, las escuadras de dibujo técnico, ¿no? Las escuadras de dibujo técnico. ¿Por qué son especiales? Porque con eso se puede hacer trazos muy particulares, ¿no? Se pueden hacer trazos muy particulares, sabiendo que un ángulo mide 45 grados, entonces usted puede trazar ahí en la clase, ¿verdad? O en la clase de matemáticas o en la clase de dibujo, hacer algunos trazos, ángulos de 45 grados de forma bien fácil, ¿no? Con la regla, con la escuadra 45, 45, 90. Igual con la 30, 60, 90, ¿no? Entonces, de esos dos triángulos nos van a hablar ahorita. Acá nos dicen que encontremos cuánto miden, eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Cuánto mide o que encuentre el valor de X, eso es lo que nos están diciendo. Encuentre el valor de X en los dos triángulos que nos dan, ¿verdad? ¿Qué son esos dos? Yo voy a quitar lo que está por ahí para que no nos distraiga, ¿verdad? Y que nos concentremos en lo que nos corresponde. Bueno, ahí está. Encuentre el valor de X en cada uno de los triángulos. La redacción en el libro también, miren, encuentre el valor de X. Suponemos que es este y que es este, ¿no? Son en los dos triángulos, ¿verdad? Entonces, si tenemos un triángulo 45, ¿verdad? Un triángulo rectángulo si uno de los ángulos mide 45, el otro necesariamente tiene que medir 45 grados también. ¿Por qué razón? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo, o de un triángulo cualquiera en general, no de un triángulo rectángulo, ¿no? De un triángulo en general, suma 180 grados. 45 más 45 es 90, más 90, 180. Si en este triángulo este mide 60, ¿cuánto mide este? ¿Alguien? 120, profe. ¿Cómo 120? Este mide 60, ¿no? Este mide 90. Este mide 90. Ese símbolo así significa que este ángulo de acá mide 90. Este mide 60, este mide 90. ¿Cuánto mide este? 60. 30 grados. 30 35. grados. 30. ¿Por qué? Porque 30 más 60 es 90. Más 90, 180. Entonces, si nos dan un ángulo en estos triángulos, eso tenemos que encontrarlo, pero inmediatamente, ¿no? Si me dan que este ángulo es un ángulo de 45 grados y me escriben ese símbolo, ¿no? Ese símbolo acá, me están diciendo que este es un triángulo rectángulo. Ese símbolo significa que este es un ángulo recto. Con este símbolo se representa un ángulo recto, ¿no? Igual, este también es un ángulo que mide 90 grados, un ángulo recto. Un ángulo recto mide 90 grados. Entonces, si ya miro que uno de los ángulos mide 45 grados y que es un triángulo rectángulo, ¿el otro cuánto mide? 45 grados. Y eso lo tengo que sacar, pero inmediatamente, pues, de cajón, ¿verdad? Igual si este mide 60 y este mide 90, este mide 30. O si me dan, vaya, o si me lo dan así, ¿verdad?
Este es un triángulo rectángulo. No me va a salir así tan perfecto ahí, pero bueno. Y si me dicen que este ángulo mide 30 grados, ¿cuánto mide este? ¿Cuánto mide este? 60 grados. 60 grados. ¿Por qué razón? Porque la suma de los tres tiene que ser 80 grados. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo cualquiera, ¿verdad? Es 180 grados. Bueno, entonces miren, acá nos preguntan cuánto mide este lado, ¿no? ¿Cuánto mide este lado? ¿Cuánto mide el ángulo este? 45 grados. ¿Y cuánto mide el lado opuesto? Es lo que nos preguntan. ¿Cuánto mide este ángulo, dijimos? 90 grados. ¿Cuánto mide este ángulo? 45 grados. 45 grados, ¿no? Entonces, ¿qué pasará con el lado X? ¿Cuánto será la medida de X y por qué? ¿Cuánto será la medida del lado X y por qué? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Elia? También sería 1 porque son congruentes los ángulos, entonces la medida también sería 1 en el ejercicio A. Sí, sí. Fíjense que este ángulo, que es opuesto a este lado, ¿verdad? Mide 45 y el lado mide 1. Este ángulo mide 45, lo mismo que este. Entonces, este lado tiene que medir lo mismo que mide este. Lo mismo que mide este. Así que esa medida es 1. No dicen qué tipo de medida es, solo dicen que es 1 acá, ¿no? Entonces este también, este lado tiene que ser 1. ¿Por qué? Por lo que dijo Elia. Repito, ¿no? Repito lo que dijo Elia. Tal vez en otras palabras, pero lo que dijo Elia es que este ángulo mide 45 grados y este mide 45 grados. Entonces, la medida de los lados opuestos a esos 45 grados tienen que ser iguales. Así de fácil. La medida de los lados opuestos a dos ángulos iguales tienen que ser iguales. Algo así fue lo que dijo Elia, ¿verdad? No sé con qué palabras, pero eso fue lo que ella dijo. La medida de dos ángulos iguales tienen que tener lados opuestos de igual medida también. Y ese es una especie de corolario, un corolario de matemáticas. ¿Verdad? Un corolario es una especie de propiedad. A lados opuestos de lados iguales de triángulos subtienden ángulos iguales también. Congruentes, dice realmente, ¿no? Pero para que nos vayamos familiarizando con esos términos, entonces digo yo, iguales significa igual medida, ¿verdad? Pero si dos lados son de igual medida o dos ángulos son de igual medida, se les llama congruentes. Entonces, si este ángulo es congruente con este, entonces este lado tiene que ser congruente con este. ¿Por qué razón? Porque son lados opuestos de dos triángulos congruentes. Igual pasa, ¿verdad? Si este lado es congruente con este, va a pasar que los ángulos tienen que ser congruentes también. A este se le llama triángulo rectángulo isósceles también, a ese triángulo, ¿verdad? 45, 45, 90 se le llama triángulo rectángulo isósceles. Encontrar esa medida es bien fácil. Ahora, nosotros podemos hacer una generalización porque nos va a permitir resolver de forma más fácil este tipo de problemas. Allí ya estaría resuelto esto, ¿no? X es igual a 1. Pero más en general, ¿verdad? En una forma más general, nosotros podemos decir, en todo triángulo rectángulo isósceles, así, ¿verdad? En todo triángulo rectángulo isósceles,
Las medidas de los lados opuestos, las medidas de los lados opuestos a los ángulos congruentes, ¿verdad? A los ángulos congruentes, para que lo entendamos, pero es lo mismo que dije hace un ratito, ¿no? Son iguales, son congruentes. Lo que dijo Elia, ¿verdad? Como estos dos ángulos miden 45 grados, entonces los lados opuestos a cada uno de ellos tienen que medir 1 y 1. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este mide 1, entonces este también tiene que medir 1. Ahí está, ¿verdad? Bueno, y si esto es cierto, entonces fíjense que es fácil, ¿verdad? Es fácil trabajar con estos triángulos. Voy a quitar este triángulo de momento para que podamos trabajar con esto. Esto es fácil. Si a mí me dan dos lados, o me dan un lado de un triángulo rectángulo isósceles, por ejemplo, ¿no? Me dan, supongo, un triángulo rectángulo isósceles. Me dicen que este ángulo mide 45 grados, que este ángulo es recto, y me dicen que este lado mide 2, y me preguntan cuánto mide este. ¿Podré encontrarlo? Podré encontrarlo, 2 centímetros este lado, ¿no? Podré encontrar este. Mide 2 centímetros también. ¿Perdone? Mide 2 centímetros también. Este. Sí. Este no. Este no mide 2 centímetros. Este es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. El otro lado opuesto al ángulo de 45 grados sí va a medir 2, que sería este, ¿no? Este va a medir 2. Pero me preguntaron por este lado. Esto por lo que dijimos acá, ¿no? Fíjense que este es el ángulo de 45 grados, ¿no? ¿Cuál es el lado opuesto al ángulo de 45 grados? Este. Aquí tenemos otro ángulo de 45 grados. ¿Cuál es el lado opuesto? Este y este son los que miden 2 centímetros, ¿no? Si le ponemos nombres, vaya, A, B, C. Aquí se acostumbra poner C siempre en el ángulo de 90 grados, ¿no? Sabemos que AC es 2 centímetros. Si me preguntan por este, sí, BC, ¿no? 2 centímetros. ¿Por qué? Es un triángulo rectángulo isósceles. Un triángulo isósceles tiene dos lados congruentes, ¿no? Y además, como es un triángulo rectángulo isósceles, tiene un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Triángulo rectángulo isósceles tiene dos lados congruentes. Pero como es rectángulo, también tiene un ángulo que mide 90 grados. Sabemos que este mide 2 centímetros porque eso nos lo dicen, ¿no? Pero supóngase cuánto mide la hipotenusa, que nos pregunten, ¿no? En este triángulo. En triángulo ABC, ¿cuánto mide AB? La hipotenusa, ¿no? ¿Sí se entiende lo que pregunto? ¿Se entiende, muchachos? ¿Muchachas? Sí, profe. No estoy diciendo que me digan cuánto mide, ¿no? Solo estoy diciendo que si se entiende lo que se está preguntando, ¿no? En el triángulo ABC, ¿cuánto mide AB? ¿Y alguien tiene alguna idea de cómo podemos encontrarlo? Con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Que A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2. En símbolos, que A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2. ¿Y quién es A, quién es B y quién es C? ¿Quién es A, quién es B y quién es C? A y B, los catetos. En este caso, este sería A, ¿no? Este lado, el lado opuesto al ángulo A. Así se acostumbra también, ¿verdad? Colocar, y esto sí lo
sí lo respetan ahí en el libro, ¿verdad? De la Secretaría de Educación. Este lado tiene que ser el lado A. ¿Por qué? Porque es el lado opuesto al ángulo A. Solo que se representa como A minúsculas. Los ángulos se representan con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Entonces, en este caso, este lado es A. Este lado es A. Este tiene que ser B, porque es el lado opuesto al ángulo B. Y este tiene que ser C, la hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿quién es C? Teorema de Pitágoras. Yo sé que A es igual a 2 centímetros, que B es igual a 2 centímetros y nos piden C. Si nosotros sabemos que este lado es igual a este, lo podemos dejar como que este lado es lo mismo que A. Sí, puedo quitar la B de ahí y decir que esto es A también, ¿no? ¿Verdad? Si yo me refiero a como la medida 2 centímetros, yo puedo decir que este también es A, aunque esté opuesto a B. ¿Cierto? O si no, diferente, ¿no? Supóngase este B. Está bien, ese es B. Pero yo le puedo llamar X a la medida de los catetos. ¿Cierto? Le puedo llamar X. Pero yo sé que A mide X y que B también mide X, ¿no? Entonces, en vez de A a la 2, puedo escribir X a la 2 más, como B es lo mismo que A, más X a la 2 es igual a C a la 2. Y estos son términos algebraicos que se pueden sumar, se suman los coeficientes, ¿verdad? Son términos algebraicos semejantes. Entonces se suman los coeficientes, 1 más 1 es 2. ¿Qué me queda? 2x a la 2 es igual a C a la 2. Y si dividimos entre 2 ambos lados, vamos a despejar para x a la 2. Si dividimos entre 2 ambos lados, se cancela 2 con 2. Nos queda que x a la 2 es igual pues a C a la 2 entre 2, ¿no? Si sacamos raíz cuadrada, pero era C el que andábamos buscando, ¿no? Era C en este caso. Entonces no teníamos que dividir entre 2. Pero bueno, eso lo vamos a hacer adelante. Como era C lo que andábamos buscando, aquí solo sacamos raíz cuadrada a ambos lados, ¿no? Sacamos raíz cuadrada a ambos lados. No sé si los perdí ahí. Repito mejor, ¿no? En este triángulo me dicen que se conoce esta medida y que se conocen, bueno, uno de los dos ángulos. No necesitamos que nos digan que es 45, 45 y 90. Con solo hecho de que nos indiquen que un ángulo mide 45 grados y que hay un ángulo de 90 grados, sabemos que ese es un triángulo rectángulo isósceles, ¿no? Entonces, me dicen que uno de los lados mide 2 centímetros. No me dan el otro, pero eso se asume, ¿no? Se asume cuánto mide el otro lado, ¿no? Si este mide 2, este también mide. BC sería, me dieron AC, ¿no? Que es igual a 2, pero me dicen que este ángulo mide 45 grados, que este es un ángulo de 90 grados. ¿Cuánto mide este lado? ¿Cuánto mide este lado? 2 centímetros. 2 centímetros. Bueno, ¿por qué? Porque es un triángulo rectángulo isósceles, ¿verdad? Entonces, este mide 2, este mide 2. Entonces, yo puedo decir que para encontrar la hipotenusa, pues le aplico el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y yo digo, este lado le voy a llamar X y a este también le voy a llamar X, aunque ya sé quién es X, ¿no? Aunque ya sé que es 2. Entonces, yo puedo sustituir en el teorema de Pitágoras, en los símbolos, ¿verdad? Como se expresa el teorema de Pitágoras. A a la 2 lo sustituyo por X, entonces me queda X a la 2 más B a la 2, pero también B a la 2 lo sustituyo por X porque esos dos lados son iguales. Entonces me queda X a la 2 más X a la 2 igual a C a la 2. Como estos dos términos son términos algebraicos y son semejantes, se suman los coeficientes. Es una suma, entonces se suman los coeficientes. 1 más 1 es 2. Entonces me queda que X a la 2 más X a la 2 es 2X a la 2. Si le aplicamos propiedad simétrica, es decir, le damos vuelta a esto, ¿no? Escribo C a la 2 al lado de la izquierda y 2X a la 2 al lado de la derecha. Y para encontrar el valor de C sacamos raíz cuadrada, ¿no? A ambos lados. Entonces decimos que C es la raíz cuadrada, ¿verdad? C es la raíz cuadrada de 2X a la 2. Bueno,
2 no tiene raíz cuadrada, pero x a la 2 sí, ¿verdad? X a la 2, raíz cuadrada de x a la 2 es x. 2 no tiene raíz cuadrada. Pero como ya sabemos que x es 2, ¿quién es la hipotenusa? Es raíz cuadrada de 2 por 2. ¿Y eso cuánto da? 2 raíz cuadrada de 2. ¿Verdad? Solo lo conmutamos, porque se acostumbra a escribir el coeficiente antes del radical. Ahí está ese problema, ¿verdad? Fácil, sí. Supóngase. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Otro, ¿no? Y hasta mentalmente se encuentra, ¿verdad? ¿Cuánto mide la hipotenusa en el triángulo, ¿no? En el triángulo dado? El mismo caso, el mismo caso. Nos dicen que este ángulo mide 45 grados. Este es de 90 grados. Y que este lado mide 10 centímetros. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Mide raíz cuadrada de 2x. ¿Quién es x? La longitud del lado, o la longitud de los lados congruentes. Entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa? Llamémosle C, ¿verdad? A, C y B. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Mide raíz cuadrada de 2 por 10, ¿no? Y raíz cuadrada de 2 por 10 es 10 raíz cuadrada de 2 centímetros, ¿verdad? Eso me faltó escribirle acá. Centímetros, suponiendo que es... Ah, sí, habíamos dicho que eran centímetros. ¿Se entiende o no se entiende, jóvenes? Supóngase otro, ¿no? ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Cuánto mide la hipotenusa en el triángulo? En el triángulo que nos dan en la siguiente figura, supóngase, ¿no? Tenemos un ángulo de 45 grados, 90 grados, y nos dicen que este lado mide 5 centímetros. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Eso mentalmente se puede hacer, ¿verdad? ¿Cuánto mide la hipotenusa? ACB mide raíz cuadrada de 2x. Siempre va a ser ese resultado. En un triángulo rectángulo la hipotenusa siempre va a medir raíz cuadrada de 2x. Triángulo rectángulo isósceles, ¿no? La hipotenusa va a medir siempre raíz cuadrada de 2x. Y eso va a ser raíz cuadrada de 2 por x. X es la medida de los lados congruentes. ¿Cuánto da? 5 raíz cuadrada de 2 centímetros. Un último. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto miden los lados? En el triángulo de la figura, ¿verdad? En el triángulo que le damos ahí a continuación. Por ejemplo, nos dan la hipotenusa hoy, ¿no? 3 raíz cuadrada de 2, la hipotenusa. Sabemos que este ángulo mide 45, que tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Cuánto miden los lados? ¿O cuánto miden? Sí, los lados, ¿no? ¿Cuánto miden los lados? No miden 3. Miden 3. Miden 3 unidades.
¿Por qué razón miden 3? ¿Por qué razón miden 3 unidades? Los lados. Nada. Porque C es raíz cuadrada de 2x y x serían los lados, entonces nos quedaría que es 3. Exactamente. C es igual a 3 raíz cuadrada de 2. Entonces nosotros tendríamos que despejar para x, ¿no? O sea que raíz cuadrada de 2x es igual a 3. Así lo podemos escribir, solo que dándole vuelta a esto, ¿no? Propiedad simétrica. Entonces, ¿cuánto mide x? Dividimos entre raíz cuadrada de 2. Y eso es x, ¿no? 3 sobre raíz cuadrada de 2. No 3, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cómo sería? A ver. Alguien me dijo que era 3. A ver, ¿cómo sería? ¿O solo es 3, Celia? Así fue que me dijo, 3 sobre raíz cuadrada de 2, ¿o cómo fue que me dijo él? ¿O estoy mal ahí, en esto? Tiene que cumplirse, ¿no? Que x a la 2 más x a la 2 nos dé 3 raíz cuadrada de 2. Si esto es x, entonces sería 3 sobre raíz cuadrada de 2 a la 2. A la 2 esto, ¿no? Más 3 sobre raíz cuadrada de 2 a la 2 nos dé 9 por 2, ¿verdad? 3 a la 2 y raíz cuadrada de 2 a la 2. 9 por 2. Entonces aquí nos queda 3 a la 2, 9 sobre 2 más, este también, 3 a la 2, 9 sobre raíz cuadrada de 2 a la 2, 2. Esto tiene que darnos 9 por 2, ¿no? Así sería. $18, ¿no? 9 más 9, 18. 18 entre 2, 9 nos queda aquí. No, algo está malo acá, ¿verdad? Algo estoy haciendo mal, disculpen. No sé si alguien quiere entrar. No. ¿Qué fue lo que hice mal, Elia? No sé, profe. Pero eso es cierto, ¿no? Que raíz cuadrada de 2x es la hipotenusa, está bien, ¿no? La x a la 2 más x a la 2 es igual a c a la 2. Entonces 2x a la 2 es igual a c a la 2. Si sacamos raíz cuadrada, es correcto, ¿no? Raíz cuadrada de 2x es c. Bueno, pero ahora nos dan c y queremos x. Entonces, como dijo el amigo, tiene que ser 3, ¿no? Tiene que ser 3. Si nosotros queremos despejar acá, ¿qué es lo que pasa? Pero ¿qué es lo que pasa ahí al despejar, no? Despejamos para x, nos quedaría 3 sobre raíz cuadrada de 2, ¿verdad? El valor de c. Ah, pero lo que pasa es que yo estoy diciendo que es 3 raíz cuadrada de 2, ¿no? Entonces es 3 raíz cuadrada de 2 y yo no escribí este raíz cuadrada de 2. Esto es raíz cuadrada de 2x. Entonces de aquí se despeja, se divide entre raíz cuadrada de 2 y es 3, ¿no? ¿Verdad? Se cancela esto. X es 3. Como había dicho, ¿quién? José creo que fue. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió?
Pero sí se entendió, profe. Sí. Sí, lo que pasa es que yo solo escribí 3 acá, ¿no? Y C es 3 raíz cuadrada de 2. Entonces al despejar para X se va a cancelar raíz cuadrada de 2 con raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Al dividir entre... Repetimos. Sabemos que la hipotenusa es 3 raíz cuadrada de 2, ¿verdad? C, la hipotenusa es 3 raíz cuadrada de 2. ¿Verdad? Pero nosotros sabemos que también 3 raíz cuadrada de 2, 3 raíz cuadrada de 2 es igual a raíz cuadrada de 2x, ¿no? ¿Verdad? Porque eso es la hipotenusa, eso es lo que hemos dicho, ¿no? Entonces al igualar la hipotenusa 3 raíz cuadrada de 2 con raíz cuadrada de 2, si le damos vuelta, raíz cuadrada de 2x es igual a 3 raíz cuadrada de 2. Dividimos entre raíz cuadrada de 2 ambos lados. Y entonces se cancela raíz cuadrada de 2 con raíz cuadrada de 2 en ambos lados, ¿no? Nos queda que x es 3. Y eso es fácil, pues. Digo yo, por esa razón son especiales esos triángulos, porque trabajar con ellos es bien fácil. Bueno, discúlpenme un segundito, quiero ir a hacer algunas cosas acá, ¿verdad? Quiero hacer algo aquí, porque me está presentando algunas fallas, la computadora, entonces quiero cerrar ahí algunas cosas, ¿verdad? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Espérenme un segundito, quiero cerrar aquí. Es que cuando se traba esta cosa empieza a presentar problemas. Entonces voy a cerrar todos estos documentos de Paint que tengo y vamos a continuar después. Ahí lo eliminó. Ahí lo eliminó también, ¿verdad? Yo creo que lo cerré todo. Ah, no, aquí falta uno. Permítanme, voy a continuar. Nos falta el otro triángulo, ¿no? 30, 60, 90. No sé si hasta ahí está todo claro. No sé. Triángulo 45, 45, 90. Nos pueden preguntar por la hipotenusa o nos pueden preguntar por el cateto, ¿no? ¿Verdad? Si nos dan la hipotenusa, nos preguntan quién es el cateto, ¿no? Si nos dan la hipotenusa, ¿verdad? Nos preguntan quién es el cateto, pero si nos dan el cateto, nos pueden preguntar quién es la hipotenusa. Entonces, si el procedimiento siempre es así, ¿verdad? Nos dan la hipotenusa, entonces la igualamos, ¿verdad? Con raíz cuadrada de 2, x, ¿no? Y entonces despejamos igualando, ¿verdad? Sustituyendo este valor. Supóngase que me dicen que a es 5 raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿quién es x, no? ¿Quién es x? Entonces lo escribo al contrario. Raíz cuadrada de 2x es igual al valor que nos dicen que tiene la hipotenusa. Entonces, al despejar, sí, solo se saca, ¿verdad? Solo se quita la raíz cuadrada. X es el coeficiente de aquí, ¿no? 5. ¿Cierto? Eso fue lo que hizo ahora José, fue, ¿verdad? ¿Quién fue el que me dijo cuál era el valor de la hipotenusa? Porque alguien la vio y me dice, es 3. No me acuerdo quién fue. Fui yo, profe. Ajá, ¿cómo es su nombre, hijo? Yo me llamo Brian. Ah, Brian. Ajá. Entonces, eso fue lo que hizo, ¿verdad, Brian? Vio cuál era el coeficiente de raíz cuadrada de 2 y dijo cuál era la hipotenusa, ¿no? Perdón, cuál era el cateto. ¿Cierto? ¿Verdad? Es fácil, pues. Facilito. Digo yo, supóngase que tenemos otro, ¿no?
ya no voy a escribir, solo así para que lo hagamos mentalmente. Ya no escribo, ¿no? Supóngase que me dicen, si la hipotenusa es, vaya, 7 raíz cuadrada de 2, ¿cuánto mide el cateto? Este es un triángulo, rectángulo isósceles, ¿no? ¿Cuánto mide el cateto? Mide 7. Mide 7, Sí. ¿verdad? Supóngase otro. Así facilito, ¿no? Si la hipotenusa mide 9 raíz cuadrada de 2, ¿cuánto mide el cateto? 9. 9. Eso es todo. Pues identificar cuál es el valor del cateto. Ahora, si me dicen cuánto mide la hipotenusa en este y el cateto mide 5, ¿cuánto mide la hipotenusa? Solo le escribimos raíz cuadrada de 2 a este valor. Ajá, ¿cómo sería? 5. 5. Raíz cuadrada de 2. Exactamente. Eso es todo. Triángulo, rectángulo, isósceles, ¿no? ¿Estamos? Fácil. Sí. Otros dos. Me dicen que el cateto mide 3. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 3. No, la hipotenusa. 3 raíz cuadrada de 2. 3 raíz cuadrada de 2. Ahora le ponemos raíz cuadrada de 2 ahí, ¿no? Tenemos otro. Pero esto no es que lo memoricen así mecánicamente. Memoricen analizando el triángulo, ¿verdad? Analizando el triángulo rectángulo. Pero bueno, si este mide 11, si este mide 11, ¿cuánto mide la hipotenusa? 11 raíz cuadrada de 2. Exactamente. Ahora, si nos dan la hipotenusa, ¿no? Último. Nos dan la hipotenusa y nos dicen que es 5 raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto mide el cateto? 5. 5. Muy bien. Y si nos dicen la hipotenusa mide 3, ¿cuánto mide el cateto? Entonces ahí sí hay que trabajar, ¿no? Raíz cuadrada de 2x es igual a 3. ¿Cuánto mide x? Ahí sí, ¿verdad, Eli? ¿Sí? Dividimos entre raíz cuadrada de 2 ambos lados para eliminar esa raíz cuadrada de 2. 3 sobre raíz cuadrada de 2. Y también es algo fácil, pues. Solo dividimos entre raíz cuadrada de 2 ambos lados para eliminar esa raíz cuadrada de 2 y encontrar cuál es el valor de x. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Entonces vamos con el triángulo 30, 60, 90 del libro. Y nos dicen que cuánto es el valor de x, ¿verdad? Y nos dan la hipotenusa, ¿no? Es la que nos piden, y el ángulo 60 grados abajo. Ajá. Bueno, lo voy a copiar y lo voy a pegar allá. Nos están pidiendo cuánto mide x en el triángulo 30, 60, 90. Esto ya lo trabajamos, ¿no? Ya lo podemos quitar. ¿Cuánto mide x? Ahí está, ¿verdad? El triángulo. ¿Este ángulo cuánto mide? 30. 30 grados. Bueno, este mide 90, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo podemos encontrar el valor de x? Si solo conocemos eso, ¿verdad? Eso que nos presentan ahí. Pero fíjense lo siguiente, ¿no? Fíjense lo siguiente. Si nosotros pegamos ahí a la par de ese triángulo, otro igualito, ¿no? Otro igualito. ¿Cómo los diré?
aquí de repente podemos ver cosas raras, ¿verdad? Porque lo giré. Pero como estos dos triángulos son exactamente iguales, ¿cuánto mide este ángulo? 60 grados. Todo este mide 60 grados, entonces, ¿verdad? Todo este va a medir 60 grados. ¿Y este cuánto mide? 60. 60 grados. ¿Qué tipo de triángulo tenemos? Un equilátero. Un triángulo equilátero. ¿Y qué pasa con los lados de un triángulo equilátero? Todos son iguales. Ajá. Y este nos dicen que mide una unidad, ¿no? Mide 1. No, este lado, el lado. Este mide 1. ¿Este cuánto mide? 1 también. 1 también, porque esta medida tiene que ser exactamente igual a esta. Los dos triángulos son iguales. Entonces, ¿cuánto mide X? 2. Mide 2. ¿Verdad? ¿Por qué mide 2? Porque este mide 2. En un triángulo equilátero, todos sus lados son de la misma medida, ¿no? Triángulo equilátero, todos sus ángulos son de la misma medida. Entonces, si este mide 2, este mide 2, este mide 2. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Entonces, bueno, quitemos esto, ¿no? Eso que agregamos ahí. Pero ya sabemos que X mide, ¿verdad? 2. ¿Y X quién es? En el triángulo rectángulo. La hipotenusa. La hipotenusa. Fíjense que eso es importante. La hipotenusa. Y si comparamos el valor de X con este, ¿qué pasa? X es El doble. el doble que este lado. Que este lado, ¿cierto? ¿Cierto o mentira? Cierto. Entonces, en todo triángulo 30, 90, 60 se va a cumplir eso siempre. Supóngase que yo tengo que la hipotenusa aquí mide 4. ¿Cuánto mide? Este es el ángulo de 30 grados. ¿Eh? ¿Cuánto mide este? 2. Mide 2. Mide 2. Igual, tengo otro triángulo y me dicen que la hipotenusa mide 10. Este es el ángulo de 30 grados. ¿Cuánto mide este lado? 5. 5. Muy bien, eso es, mira. Fácil. Ahora, ¿cuánto mide este? ¿Cuánto mide este? ¿Lo podemos encontrar? ¿Cuánto mide este? ¿Y cómo lo podemos De encontrar? uno mide 2 y del otro 5. ¿De este cuánto mide? 2, ¿Y este? 5. No, eso ya lo pasamos. Ese fue en el triángulo anterior. Ahora mide 30, 60, 90 los ángulos del triángulo, ¿no? No estamos con el triángulo 45, 45, 90. Eso se cumplía en el triángulo 45, 45, 90. Ahora estamos en otro triángulo. Ahora estamos en otro triángulo. No es el triángulo 45, 45, 90. ¿Cómo encontramos ese lado? Elia, ¿cómo lo encontramos? Con el teorema de Pitágoras. Exactamente, teorema de Pitágoras. Miren que es un triángulo rectángulo. Ahora, veamos qué pasa con los lados, ¿no? Este vamos a hacerlo como el caso general, ¿no? Si este mide 2x, este mide X. la mitad de la hipotenusa. Entonces vamos a encontrar cuánto mide este, ¿verdad? Pero esta es la hipotenusa, este es el cateto siempre opuesto al ángulo de 30 grados. Miren que el cateto opuesto al ángulo de 30 grados es el que mide la mitad de la hipotenusa, ¿no? El cateto opuesto al ángulo de 30 grados.
El cateto opuesto al ángulo de 60 grados es lo que vamos a encontrar. Llamémosle A este lado. No, a ese C, ¿verdad? La hipotenusa. C, A y B, ¿no? Que no sabemos cuánto mide B. Entonces, teorema de Pitágoras en símbolos es... ¿Cómo era? A2 A la 2 B más B a la 2 igual a C a la 2. igual a C a la 2. Teorema de Pitágoras, que se estudia en octavo grado. Bueno, necesitamos despejar para B. Entonces restamos B a la 2 a ambos lados, ¿verdad? A a la 2 más B a la 2 menos, menos A a la 2. Restamos A para despejar para B. Igual a C a la 2 menos A a la 2. Lo que le restamos acá se lo restamos al otro lado. Se cancela esto, ¿no? Nos queda que B a la 2 va a ser la raíz cuadrada de C a la 2 menos A a la 2, ¿cierto? Sacamos raíz cuadrada a ambos lados, entonces esto es B, raíz cuadrada de C a la 2 menos A a la 2. Si sustituimos por los valores que tenemos acá, C es 2x y A es x, entonces nos va a quedar raíz cuadrada de 2x a la 2 menos x a la 2, ¿cierto? 2x es la hipotenusa, ¿no? C. Y A es x, entonces nos queda 2x a la 2 menos x a la 2. ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe. Ajá. Entonces, si elevamos esto, nos queda 2x a la 2, 2 a la 2 es 4, entonces nos queda 4x a la 2. Menos este no le podemos hacer nada, ya está elevado a la 2 y no se le puede hacer nada, ¿no? Pero ahora, ¿qué hacemos con los coeficientes de esos dos términos algebraicos? 4x a la 2 menos x a la 2, ¿cuánto da? 4 menos 1. Se operan los coeficientes, ¿no? 4 menos 1, 3x a la 2. ¿3 tiene raíz cuadrada? No, ¿verdad? Pero x a la 2 sí, entonces nos queda raíz cuadrada de 3x. ¿Quién es x? El lado opuesto al ángulo de 30 grados. ¿Quién es la hipotenusa? 2x, el doble de este, ¿verdad? Lo podemos ver así. O lo podríamos ver como poniéndole, si este es x, este es x medios, ¿no? Lo que pasa es que aquí se hace más complicado hacer el, ¿cómo se llama? El cálculo. Pero este va a ser siempre el lado opuesto al ángulo de 60 grados, raíz cuadrada de 3x, ¿no? Si x es este lado, si x es este lado. Entonces, ¿cuánto mide aquí? ¿Cuánto mide acá en el, llamémosle E y F a estos triángulos, ¿no? O a los incisos de esos triángulos? X es 2. El lado opuesto al ángulo de 60 grados, este es el ángulo de 60 grados. Y acá también. ¿Cuánto mide? Ajá, muchachos. Mide. Se podría decir también como 2 raíz cuadrada de 3, ¿verdad? Ajá. Sí, 2 raíz cuadrada de 3, ¿verdad? Porque dijimos que este valor es x. Como este es 2x, pero lo que pasa es que acá lo dejamos x como 4, ¿verdad? Aquí más bien 2x es 4, ¿verdad? Eso podría ser que nos confunda. Este lado es x. Este es 2x, ¿no? ¿Verdad? Este es 2x, este es x. Entonces, ¿quién es este lado? Raíz cuadrada de... ¿Cómo dijo? 2 raíz cuadrada De 3. Así dijo, ¿verdad? Sí. Muy bien, eso es. ¿Y aquí? 5 raíz cuadrada de 3. 5 raíz cuadrada. Bueno, entonces aquí, más complejo que el caso anterior, ¿verdad? Nos pueden dar un lado, ¿no? Y un ángulo.
pero aquí ya es un poco más complicado, pero yo creo que siempre es fácil trabajar como triángulo especial el asunto este. Pero supóngase, vamos a hacer más, ¿no? Y después vamos a ir con el otro ejemplo que está en el libro, para terminar, ¿no? Supóngase que nos dicen triángulo 30, 90, 60, ¿no? 30 acá. La hipotenusa mide, ¿qué? Digamos 10. Entonces, ¿cuánto miden los otros lados? Este es el ángulo 60 grados, ¿verdad? Y este de 90. No me están saliendo ahí los 60 grados y 90 grados, ¿no? ¿Cuánto miden los otros lados? 5. Este mide 5, ¿verdad? ¿Y este mide? 5 raíz cuadrada de 3. Exactamente. Eso es todo. Ahora supóngase. Ya no escribo, ya solo voy haciendo la figura, ¿verdad? Porque no me da el tiempo. Me dan que este es el ángulo de, supóngase, 60 grados. Este es el ángulo 60 grados. Este mide 4. ¿Cuánto miden los otros dos lados? 2. ¿Cuál mide 2? Ajá. La hipotenusa mediría 8 y el otro, el que está opuesto a 60, quedaría como 4 raíz cuadrada de 3. Eso es. ¿Qué es lo que pasa? Este lado que me dicen que es 4 es el lado opuesto al ángulo de 30 grados. ¿Cuánto mide el lado opuesto al ángulo de 30 grados? La mitad de la hipotenusa, ¿cierto? Así que la hipotenusa mide el doble de este. Mide 8. Y entonces, ¿cuánto mide el otro? Mide raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3. Vaya, ¿dónde tengo el? Lo borré. No sé si lo cerré. Porque alguien quería entrar, según yo, pero... Ah, no, aquí está. Entonces, ¿cuánto mide este lado? Mide raíz cuadrada de 3 por 4, entonces sería 4 raíz cuadrada de 3. ¿Verdad que sí? Es fácil. Sí. Supóngase. Tenemos el ángulo de 60 grados. Y supóngase que este mide 2 raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto miden los otros lados? Este es el ángulo de 90 grados. El lado adyacente a 60 mediría 2 y la hipotenusa 4. Exactamente. Ahí está, ¿verdad? Así de fácil es, miren. Así de fácil es. Un último, ¿verdad? Para hablar del ejemplo del libro, el último ejemplo del libro. Supóngase, este es el ángulo de 30 grados. Y nos dan que este mide... Bueno, que este mide raíz cuadrada de 3. Ajá. ¿Cuánto miden los otros lados? El lado opuesto a 30 mediría 1 y la hipotenusa 2. Ahí está. Eso es, ¿verdad? Fíjense que el lado opuesto al ángulo de 30 grados es la mitad de la hipotenusa. Este es el coeficiente, lo que pasa es que el coeficiente 1 no se escribe, ¿no? Les puse una trampa, iban a decir, el coeficiente 1 no se escribe. Pero es 1 raíz cuadrada de 3, entonces 1 es lo que mide el lado opuesto al ángulo de 30 grados, y entonces si este mide 1, la hipotenusa mide el doble de 1, ¿verdad? Bueno,
Ahí está. Y el último ejemplo de libros nos dice lo siguiente, yo creo que lo vamos a poder hacer mentalmente, ¿no? Encuentre los valores de el valor de Y. Encuentre el valor de Y. Encuentre el valor de Y en esos triángulos, ¿no? Ajá. Fíjense que nos dan un ángulo 45, 45, 90, ¿no? 60, 30, 90, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cómo encontramos la hipotenusa? En el triángulo 45, 45, 90. Raíz cuadrada de 2. X, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces sería raíz cuadrada de 2 por 1. ¿Cierto? Raíz cuadrada de 2, el valor de Y en A, ¿no? ¿Sí, muchachos? Sí. ¿Y acá? Este es el lado, raíz cuadrada de 3x, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto es x? Este es el ángulo de 30 grados, ¿no? ¿Sí? El lado opuesto al ángulo de 30 grados mide la mitad de la hipotenusa. Entonces este es x, ¿verdad? 1 por raíz cuadrada de 3. Ahí está. Bueno, les voy a mandar el link del formulario y les voy a mandar otro formulario para tomar la asistencia. No quiero que me estén escribiendo al WhatsApp, ¿verdad? Su nombre, porque me pone así un poco tenso tanto mensaje de ese celular. Entonces les voy a mandar un formulario para tomar la asistencia también, ¿verdad? Les voy a mandar un link de otro formulario para la asistencia al grupo de WhatsApp. Terminamos acá. Preguntas con lo de la tarea. ¿Alguien tiene dudas todavía?